Mi hijo robó mi dinero y me abandonó en un asilo. Esas palabras todavía retumban en mi cabeza como un eco imposible de callar. Lo que voy a contarte no es un invento ni un simple relato para pasar el rato. Es mi vida, mi herida y mi advertencia para quienes creen que la sangre siempre significa lealtad. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a escuchar cómo un padre que lo entregó todo fue traicionado, pero también cómo encontró la forma de recuperar su dignidad. Y antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí compartimos historias reales que estremecen el alma y nos recuerdan que la vida puede cambiar en un segundo. Mi nombre es Armando Villaseñor. Tengo 74 años y jamás imaginé que terminaría mis días en un lugar como este, rodeado de paredes frías que huelen a desinfectante barato y a resignación. ¿Sabes qué duele más que la vejez? No es la artritis ni la falta de fuerzas. Es sentir que el hijo por el que entregaste tu vida entera te mira como una carga, como un estorbo. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Hace unos meses, mi hijo Darío llegó con una sonrisa ensayada y unos papeles bajo el brazo. «Es por tu bien, papá», me dijo. Yo, confiado, firmé, creyendo que era para ayudarme. Qué ingenuo fui. Con esa firma le entregué no solo mis bienes, sino mi tranquilidad. 3 meses después, apareció en mi casa con 2 hombres uniformados y una maleta pequeña. «Papá, encontré un sitio perfecto para ti», dijo. El sitio perfecto, un asilo donde me abandonó como si fuera un mueble viejo. La primera noche aquí lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por mi esposa, por mis sacrificios, por cada madrugada en la que me levanté para trabajar con las manos llenas de grasa y la espalda rota. Lloré porque sentí que mi vida entera se había convertido en un mal chiste. Pero los días pasaron y entendí algo. Darío había cometido un error. Creyó que su padre era un anciano acabado, ignorante y sin recursos. No sabía que yo aún tenía cartas bajo la manga. Sí, me abandonó, sí, me robó. Pero lo que él jamás imaginó es que este viejo tenía un secreto guardado, un plan que cambiaría el destino de todos para siempre. Y aquí, en esta cama dura del asilo, con las paredes manchadas de humedad, fue donde decidí que mi historia no terminaría en derrota. Quédate, porque lo que viene a continuación te hará pensar qué harías tú si estuvieras en mi lugar. Para que entiendas cómo llegué hasta aquí, debo contarte mi pasado. Yo siempre fui este hombre de cabellos grises y mirada cansada. Hubo un tiempo en que mis manos eran fuertes, capaces de moldear el acero como si fuera plastilina. Fui soldador toda mi vida, uno de los buenos, de los que trabajan bajo el sol ardiente y el frío cortante, sin quejarse. Abrí mi propio taller, empeñé hasta mi camioneta y los anillos de boda para que Darío pudiera estudiar en la capital. Todo mi sudor, todas mis esperanzas estaban puestos en él, y cuando lo vi graduarse como ingeniero, creí que todo había valido la pena. ¿Qué padre no se enorgullecería de ver a su hijo convertirse en lo que él nunca pudo ser? Yo me lo repetía una y otra vez. Armando, lo lograste. Tu hijo es alguien en la vida. Nunca imaginé que ese mismo hijo sería quien me lanzaría al rincón más oscuro de la traición. La vida al principio me sonreía, aunque fuera con cicatrices. Me casé con Carmen, la mujer que iluminó mis días más oscuros. Vendía flores en una feria cuando la conocí, y sus ojos eran tan limpios que podían curar heridas con solo mirarlos. Juntos levantamos un hogar sencillo, con paredes húmedas y muebles viejos, pero lleno de risas y sueños. Cuando nació Darío, juré que nada le faltaría. Trabajé jornadas dobles, soporté hambre y cansancio, todo para que él tuviera la educación y el futuro que yo nunca tuve.
Carmen enfermó de cáncer cuando Darío apenas tenía 12 años. Luchamos hasta el último aliento, vendí terrenos, me partí el alma para pagarle tratamientos. Al final, ella se fue y yo quedé roto, pero me aferré a la promesa de criar a nuestro hijo. El tiempo pasó y Darío logró graduarse de ingeniero. Yo estaba orgulloso, sí, pero también me sentía vacío. Le había dado todo, dinero, esfuerzo, años de mi vida. Pensé que cuando él formara su familia me permitiría ser parte, que me invitaría a las cenas, que me dejaría cargar a mi nieta. Pero no fue así. Conoció a Jimena, una mujer de sonrisa elegante y mirada fría. Desde la primera vez que pisó mi casa, noté cómo observaba los sillones desgastados, las paredes con humedad, mi mandil con manchas de soldadura. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Yo no pertenecía a su mundo. Desde entonces, las visitas se volvieron cada vez más cortas, casi por compromiso. El día de su boda fue la prueba final de que ya no formaba parte de su vida. Me dieron la invitación como si fuera un recibo, sin emoción. Fui con mi viejo traje, el mismo que usé para enterrar a Carmen. Me sentaron cerca del baño, lejos de los invitados, lejos de mi hijo. Cuando me presentó, lo hizo con un tono frío. Él es mi papá. Sin un abrazo, sin una sonrisa. Yo, que había dado mi vida entera, me convertí en un accesorio incómodo. Y cuando nació mi nieta, pensé que todo cambiaría, que al ver a su propia hija entendería lo que yo había hecho por él. Pero no. Siempre había una excusa, que la niña estaba enferma, que era muy pequeña, que no era buen momento. Ese buen momento nunca llegó. Y así, entre silencios y excusas, terminé, convertido en un estorbo para mi propio hijo. Las llamadas no eran para saber cómo estaba, sino para pedirme favores. Dinero, arreglos, firmas en papeles que nunca entendí del todo. Siempre era, papá, necesito. Nunca era, papá, ¿cómo estás? Yo seguía diciendo que sí, porque así somos los padres, damos hasta lo que no tenemos. Pero un día, cuando la fiebre me tumbó en cama y lo llamé con la esperanza de que viniera a verme, su respuesta fue la más cruel. «Qué pena, papá, tengo una junta. Cuídate». Esa noche, con los huesos temblando y el cuerpo empapado en sudor, entendí que lo había perdido, que el niño que cargué en brazos ya no existía. Pero lo que Darío no sabía es que yo tenía un secreto guardado, algo que había nacido muchos años atrás y que él jamás sospechó. Una tarde cualquiera, mientras él aún estudiaba en la universidad, un BMW color plata se detuvo frente a mi taller echando humo por el motor. De él bajó un hombre elegante, de esos que uno reconoce primero por el reloj que lleva en la muñeca. Era don Álvaro Rivas, dueño de una empresa de transporte con más de 100 camiones. Traía prisa, había visitado 3 talleres y nadie podía resolverle el problema. Yo me metí bajo el cofre y en menos de hora y media el carro rugía como nuevo. Don Álvaro quedó impresionado. «¿Cómo lo hizo?», me preguntó. Le respondí: «Nada que no se pueda con maña y experiencia, señor». Ese café que me invitó después de pagarme fue el inicio de una amistad que cambiaría mi vida. Don Álvaro no solo se convirtió en cliente, también en hermano de lucha. Cada tanto pasaba por el taller, traía pan dulce o una botella de mezcal y hablábamos de negocios, de política y de la ingratitud de la familia. Con el tiempo me ofreció algo impensable, abrir juntos una cadena de talleres modernos. Él ponía el capital, yo la experiencia. Yo dudé, pero al final acepté. Firmamos un contrato de sociedad por 10 años. Así nació Rivas y Villaseñor Talleres. El negocio creció como fuego en 1900 pastizal seco. Pasamos de 1 a 3 talleres, luego a 15 y después a varias ciudades.
Yo seguía siendo el mismo hombre con mandil manchado, viviendo en la misma casa, sin presumir nada. No necesitaba lujos. Todo lo hacía por una sola razón: dejarle algo grande y digno a mi hijo. Cuando don Álvaro falleció de un infarto hace 3 años, me dejó su parte de la empresa en su testamento. Para el único hombre en quien confié más que en mis propios hijos, escribió: de un día a otro, yo me convertí en el único propietario de una empresa valuada en más de 30 millones de pesos. Pero no cambié nada. Ni coche nuevo, ni mansiones, ni trajes finos. Seguí siendo el mismo soldador de siempre, porque la riqueza para mí nunca fue presumir, sino proteger. Lo guardé todo en silencio. Nunca le conté a Darío. Él creía que yo era solo un viejo obrero con un taller a punto de caer, y así lo dejé pensar. Nunca sospechó que el verdadero legado estaba escondido bajo nombres empresariales que él ni siquiera conocía. Cuando Darío me llevó al asilo, pensó que me había arrebatado lo último que me quedaba: mi jubilación, mis ahorros, mi casa, mis herramientas. Creyó que ya no tenía nada más, que me había dejado vacío, derrotado. Pero lo que él nunca supo es que yo aún tenía la última carta bajo la manga. Hace poco, el licenciado Esteban Arce, abogado de la empresa, vino a verme aquí. Traía una carpeta llena de documentos y una pregunta que me devolvió la vida. Don Armando, ¿qué quiere hacer con todo esto? Ese día decidí que mi historia no terminaría con la traición de mi hijo. Ese día nació el plan que cambiaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir. Pensé en cada detalle, en cada movimiento, en cada papel que debía firmar. Lloré. Sí, pero no de dolor, sino de determinación. Mi hijo me robó, me traicionó y me abandonó. Pero lo que él no sabe es que yo aún puedo decidir cómo termina esta historia. Y créeme, la terminaré con dignidad, no con derrota. Así que quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar cómo un anciano, al que dieron por acabado, se levantó del polvo para recuperar lo único que le quedaba: su honor. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque vienen revelaciones que no vas a olvidar. 2 días después de la visita del licenciado Arce, Darío apareció en el asilo. Era la primera vez que lo veía desde que me dejó aquí. Llegó con un ramo de flores baratas y un flan de coco, mi postre favorito. Qué curioso. Llevaba años sin recordarlo, pero de repente, cuando sospechaba que yo aún podía tener algo escondido, se acordó. Su sonrisa parecía sacada de un comercial, ensayada, tensa, falsa. «Papá, ¿cómo estás? Te traje esto», me dijo con tono meloso. Yo me senté en la cama, lo miré directo a los ojos y guardé silencio unos segundos. Lo observé incomodarse, mover las manos sin saber dónde ponerlas. Entonces entendí que no había venido por cariño. Había venido por algo más. Se sentó a mi lado y comenzó a hacer preguntas que jamás me había hecho. «¿Cómo te tratan aquí, papá? ¿Estás bien alimentado? ¿Te falta algo? ¿Cómo son las enfermeras?» Cada palabra sonaba como sacada de un guión. No era preocupación verdadera, era investigación disfrazada de afecto. Yo respondí tranquilo, mintiendo: «Estoy bien, hijo. Aquí me cuidan, tengo cama, comida. No necesito más». Mentira. Este lugar era un infierno con flores de plástico, pero no le iba a dar el gusto de verme derrotado. No le iba a mostrar debilidad porque sabía que lo que buscaba no era mi bienestar, sino rastros de algo que él creía que yo escondía. Al domingo siguiente regresó, pero no vino solo. Esta vez trajo a Jimena, la mujer que durante años me miró con desprecio, como si yo fuera un recuerdo feo que manchaba su vida elegante. Ahora venía con un pastel en las manos y una sonrisa pintada. «Don Armando, qué gusto verlo. Se ve usted muy bien», dijo dándome un beso en la mejilla.
Los demás ancianos del asilo voltearon sorprendidos. Algunos sabían, por mí, lo que había pasado. Verlos fingir afecto fue tan grotesco como evidente. Darío tomó la palabra con tono solemne. «Papá, hemos estado pensando. Tal vez este lugar no es el más adecuado para ti. Queremos llevarte a otro asilo, uno más moderno, más cómodo, con mejores servicios». Ahí estaba la carnada. «¿Y desde cuándo tanta preocupación por mi comodidad?», le pregunté mirándolo con calma, pero con los ojos afilados. Jimena intervino rápido. «No, don Armando, lo hacemos porque lo queremos. Queremos lo mejor para usted, y también que pase más tiempo con su nieta. Ella pregunta mucho por usted». Otra mentira descarada. Nunca me habían dejado verla, nunca me mostraron una foto, nunca me la acercaron al teléfono. Ahora, de repente, la niña quería conocerme. Todo era demasiado conveniente, demasiado calculado. El pastel, las flores, las visitas, las palabras dulces, todo era una estrategia para descubrir si tenía algo más que no les había dado, algún ahorro escondido, alguna propiedad secreta. Las visitas se volvieron semanales. De repente había abrazos, sonrisas, regalos pequeños. Me traían revistas, galletas, mantas nuevas. Todo lo que durante años me habían negado, ahora lo ofrecían como si fueran la familia perfecta. Pero yo ya sabía la verdad. Lo que buscaban no era mi compañía, era mi dinero. Y lo confirmé una tarde, cuando fingí dormir con la televisión encendida. Desde el pasillo los escuché susurrando. «¿Estás seguro de que el viejo no tiene más guardado?», preguntaba Jimena. «Algo debe tener», respondió Darío con frustración. Un contacto del banco me dijo que hubo movimientos a nombre de Armando Villaseñor, no de las cuentas que yo controlo. Hay algo más, y lo vamos a descubrir. Ese día confirmé que mi hijo no había venido a redimirse, sino a saquearme. No buscaba recuperar a su padre, buscaba exprimir lo que él creía que aún escondía. Y aunque me dolía, también me dio fuerzas, porque ahora ya no tenía dudas. Debía ejecutar mi plan. No era venganza, era justicia. Esa misma tarde, mientras lo veía marcharse con Jimena de la mano, recordé cada sacrificio que hice para darle una vida mejor. Y pensé, si este hombre no supo valorar a su padre, al menos aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Unos días después, Darío regresó con Sophie, mi nieta de apenas 8 años, una niña de cabello castaño y sonrisa inocente. La presentaron como si fuera un trofeo. «Mira, Sophie, él es tu abuelito». Ella me miró con curiosidad limpia, sin culpa. «¿Es cierto que arreglabas cosas, abuelito?», me preguntó con un brillo en los ojos, y por primera vez en meses sonreí de verdad. «Sí, pequeña, toda mi vida me dediqué a arreglar lo que otros daban por perdido». Pasamos un rato jugando con piezas de metal que me habían dejado. Pero mientras Sophie y yo reíamos, Darío y Jimena revisaban mis cajones con descaro, como perros olfateando un botín. «Papá, ¿no guardas aquí algún papel importante? ¿Algún contrato? ¿Algún recibo?», insistía Darío, mientras fingía buscar un vaso de agua. «No, hijo, aquí solo tengo mi ropa y mis medicinas», respondí con calma. «¿Y en la casa? Antes de venir aquí no había una caja fuerte», insistió. Fue Sophie quien rompió la máscara. Con voz inocente pero cortante, dijo, «¿Por qué le preguntas eso al abuelito? ¿No venimos a verlo porque lo queremos?». El silencio se hizo pesado. Darío quedó congelado. Jimena desvió la mirada. Yo sentí un orgullo inmenso. La verdad había salido de la boca más pura, la de una niña que aún no sabía mentir. Esa noche no dormí, pero no fue de tristeza, fue de decisión. Me levanté de la cama, tomé aire y marqué el número del licenciado Arce. «Licenciado, ya tomé una decisión. Necesito que venga lo antes posible. Es hora de definir qué hacer con la empresa», le dije con voz firme.
2 horas después, estaba frente a mí, con una carpeta en las manos. Don Armando, ¿qué ha decidido?, me preguntó con respeto. Lo miré fijo y respondí sin titubear: divida los 30 millones en 3 partes. Quiero fundar un hogar digno para ancianos como yo, quiero crear becas en nombre de mi esposa Carmen, y quiero un fideicomiso para Sophie, que no pueda tocar hasta los 25 años. Para Darío no habrá nada. El licenciado tragó saliva. ¿Está completamente seguro?, me preguntó con voz prudente. Más seguro que nunca, respondí. Mi hijo ya tomó todo lo que quiso. Me robó paz y dignidad. Ahora es mi turno. Le pedí además que contratara a un investigador privado. Quería pruebas de todo lo que Darío escondía: sus deudas, sus apuestas, sus mentiras. No para vengarme, sino para que un día él leyera la verdad en una carta donde supiera lo que perdió, no como castigo, sino como espejo, porque a veces los hijos deben ver su reflejo en la decepción de un padre para entender quiénes son en realidad. El investigador privado se llamaba Ricardo Almaraz, un hombre discreto, de mirada dura, de esos que han visto demasiado en la vida. En menos de 30 días me trajo una carpeta repleta de verdades que quemaban más que cualquier soplete que usé en mi taller. Su hijo está endeudado hasta el cuello, me dijo con voz firme. Préstamos con intereses altísimos, apuestas deportivas, casinos clandestinos. Ha perdido más de 200,000 pesos en menos de 2 años. Me quedé helado. Sabía que Darío tenía problemas, pero nunca imaginé que hubiera caído tan bajo. Y no era todo. Había hipotecado la casa donde vivía con Jimena y Sophie. Todo con el dinero que alguna vez salió de mis manos. El investigador continuó. También invirtió en negocios piramidales, fraudes disfrazados de oportunidades. Y le ha mentido a su esposa durante meses. Ella cree que tiene un par de problemas menores, pero la verdad es que está al borde de la ruina. Cerré los ojos, no de tristeza, sino de confirmación amarga. Mi hijo no solo me traicionó a mí, también a su propia familia. Había convertido mi sacrificio en polvo y apuestas. El licenciado Arce me miró con seriedad. ¿Y con todo esto qué quiere hacer, don Armando? Lo miré fijo con una calma que solo da el dolor profundo. Quiero que todo quede escrito en una carta. Fría, clara, sin rencor, pero con la verdad. 2 días después, el licenciado regresó con un sobre cerrado. ¿Quiere leerla usted?, me preguntó. No, léala en voz alta, respondí. Y comenzó. Darío, por medio de esta carta te informo que ya lo sé todo. Tus deudas, tus apuestas, tus engaños. Sé que hipotecaste tu casa usando el dinero que me robaste. Sé que me internaste en este asilo no por cuidado, sino por conveniencia. Y sé que tus recientes visitas no fueron por amor, sino por desesperación. Lo que no sabías es que tu padre, al que creíste pobre, es dueño de una empresa valorada en más de 30 millones de pesos. Una fortuna que hubiera podido ser tuya, pero que perdiste por tus decisiones. La carta seguía. He decidido donar mi fortuna a causas que sí valen la pena. Un hogar para ancianos olvidados. Becas en honor a tu madre, Carmen. Y un fideicomiso intocable para tu hija Sophie. Tú no recibirás nada. No porque no te ame, sino porque elegiste el dinero antes que el amor. Elegiste el control antes que el cuidado. Elegiste robarme la dignidad y hoy yo recupero la mía. Aprende de esto, hijo. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son en verdad. Y tú mostraste ser alguien que no reconozco como mi hijo. Cuando el licenciado terminó de leer, la sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj en la pared. ¿Está seguro de que quiere enviar esta carta?, preguntó el licenciado.
tan seguro como el día en que lo crié, pero esta vez ya no es mi hijo, respondí con voz firme. 2 días después, la carta llegó a manos de Darío. Esa misma noche, a las 11:07, sonó mi teléfono en el asilo. Contesté y del otro lado escuché su voz rota. ¿Qué demonios significa esta carta, papá? Tomé aire y respondí con calma. Significa exactamente lo que dice, que subestimaste a tu padre. Hubo silencio y luego un grito desesperado. No puede ser cierto. Tú no tienes ese dinero. Yo revisé todo, todo. Sonreí amargamente y le dije, revisaste lo que yo quise que revisaras, hijo. Nunca miraste más allá. Del otro lado de la línea, su voz cambió. Ya no gritaba, ahora suplicaba. Papá, escúchame, podemos hablar. Yo te amo, solo quiero arreglar las cosas. Era el mismo amor fingido que aparece cuando hay millones en juego. El mismo que había desaparecido cuando yo estuve enfermo, solo, esperando una llamada. Darío, tuviste 30 años para demostrarme amor, para visitarme sin esperar nada, para abrazarme sin mirar tu reloj. No lo hiciste, le respondí con calma. Él sollozaba, insistía. Papá, estoy en problemas. Me van a quitar la casa. No tengo a dónde ir. Cerré los ojos, apreté el teléfono y le contesté con voz firme. Esos problemas los creaste tú, con tus apuestas, con tus mentiras. Yo ya no puedo salvarte. Y colgué. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Sentí paz. La paz de quien ya no tiene que fingir que no ve la traición. La paz de quien ya no carga con el peso del silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Nadie llamó, nadie vino a verme. Era como si mi existencia hubiera dejado de importarle a Darío, como si hubiera desaparecido del mapa, y curiosamente eso me dio alivio. Por primera vez en mucho tiempo podía dedicar mis días a algo más que al dolor. Pude enfocarme en el plan, en transformar lo que parecía el final de mi vida en un nuevo comienzo. La Fundación Armando Villaseñor fue el primer paso. Con la ayuda del licenciado Arce, compramos el edificio del asilo donde vivía y lo remodelamos desde los cimientos. Contratamos enfermeras con vocación, cocineras que preparaban comida de verdad y personal que cuidaba con amor. Don Armando, me dijo María Fernanda, una de las nuevas enfermeras, usted no se imagina el cambio que ha hecho aquí. Los abuelos ya no lloran por las noches, ahora se ríen, juegan, se sienten vivos. Y era cierto. Don Roque, que antes no hablaba con nadie, ahora contaba historias de su juventud. Doña Elvira pintaba acuarelas que colgábamos en los pasillos. Ese lugar, que antes era una sala de espera para la muerte, ahora era un hogar lleno de vida. El segundo proyecto fueron las becas en nombre de mi esposa Carmen. El primer beneficiario fue Joaquín, un muchacho de 19 años, delgado, con ojos llenos de sueños. Su madre limpiaba oficinas, su padre nunca estuvo. Joaquín quería estudiar ingeniería industrial, pero no tenía con qué. La beca le cubría inscripción, materiales, transporte y comida. Don Armando, me dijo el día que vino a conocerme, mi mamá llora todas las noches, pero ahora llora de alegría, porque usted nos cambió la vida. Dice que es un ángel. Yo sonreí y le respondí, no soy un ángel, hijo, solo soy un viejo que aprendió a usar el dolor como gasolina. Joaquín me abrazó con fuerza. En sus ojos vi lo que alguna vez vi en Darío cuando era niño. Pronto llegaron más muchachos becados, cada uno con su historia, pero todos con algo en común, la lucha, la carencia, el sacrificio. Venían a verme al asilo, me contaban de sus materias, de sus sueños, de cómo querían devolverle a sus madres todo lo que ellas habían hecho por ellos. Y yo los escuchaba como si fueran mis propios hijos. En cada palabra encontraba un pedazo de esperanza que Darío me había arrebatado. A veces cerraba los ojos y pensaba en Carmen, en lo feliz que estaría viendo cómo,
Su nombre vivía en esas becas. Entonces entendí que aunque mi hijo me hubiera fallado, la vida me estaba devolviendo algo más grande, la oportunidad de ser útil hasta el último de mis días. Sophie, mi nieta, seguía siendo la espina más profunda en mi corazón. No la volví a ver, pero una enfermera me contó que preguntaba por mí todas las semanas, que lloraba sin entender por qué no podía visitarme. Le habían dicho que su abuelo estaba lejos, enfermo. Esa mentira me dolía más que cualquier traición, pero sabía que era lo correcto. Sophie no debía convertirse en moneda de cambio en medio de la codicia de sus padres, y por eso, mientras la extrañaba, me aferraba a la certeza de que el fideicomiso creado para ella crecería cada mes. El día que cumpliera 25 años, descubriría que su abuelo sí pensó en ella, que alguien la amó sin condiciones. Una tarde, mientras tomábamos café en el nuevo jardín del asilo, doña Estela, una compañera, me dijo: «Usted tiene más coraje que todos nosotros. Juntos, don Armando. Yo nunca pude enfrentar a mis hijos como usted lo hizo», le respondí con calma. «No es coraje, Estela, es amor, pero amor con dignidad, porque entendí que amar no significa aguantar humillaciones ni permitir que nos usen. Amar también es poner límites, incluso si duele, y en esa dignidad Sophie tenía asegurado su futuro. Tal vez yo no estaría vivo para verlo, pero sabía que un día ella conocería la verdad detrás de ese regalo y entonces entendería quién fue su abuelo. Pasaron las semanas y la calma llegó a mi vida como un bálsamo inesperado. Las visitas de Darío cesaron por completo. No más llamadas, no más mensajes, no más flores fingidas. Era como si hubiera aceptado que ya no podía sacar nada más de mí. Y curiosamente, eso me dio paz. Me dediqué a enseñar a los becados que venían a estudiar al asilo. Les mostraba cómo diferenciar metales, cómo leer la temperatura de un acero fundido, cómo arreglar lo que parecía perdido. Y ellos me escuchaban como si estuvieran frente a un maestro. «Don Armando, usted no es invisible», me dijo un día Joaquín. «Para nosotros es un faro», y esas palabras sanaron heridas que ni el tiempo había logrado cerrar. Un día recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de Darío desde el primer trazo. Dudé en abrirla, pero lo hice. «Papá, lo he perdido todo. Mi casa, mi esposa, mi hija. Estoy solo, como te dejé a ti. No merezco perdón, pero quiero que sepas que aunque nunca lo dije, te admiré siempre. Fallé como hijo. Lo entendí demasiado tarde». No lloré, pero sentí un nudo en el pecho. Lo perdoné en silencio, pero no como antes. Era un perdón que no buscaba reconciliación, sino liberación. Porque entendí que aferrarme al rencor solo me encadenaba a su traición. Lo solté, le deseé paz, aunque yo ya no quería volver a verlo. Hoy, a mis 74 años, sentado frente a la ventana del asilo remodelado, que ahora lleva el nombre de mi esposa, Carmen Villaseñor, no me siento un anciano abandonado. Me siento un hombre que eligió escribir su final con dignidad. Mi hijo me robó, me abandonó, me traicionó, pero no pudo arrebatarme mi esencia. Transformé mi dolor en un legado, una fundación que da hogar a ancianos, becas que cambian vidas y un futuro asegurado para Sophie. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Abraza a tus padres si los tienes. No esperes a que sea tarde. Diles que los amas ahora, porque al final, cuando el silencio lo cubre todo, solo queda una pregunta. ¿Qué hiciste con él? Amor que te fue dado, yo ya tengo mi respuesta, y por primera vez en mucho tiempo soy feliz.